Sostenemos que en esta tarea de transformación y cambio, la clase trabajadora como sujeto revolucionario tiene ahora, dadas las condiciones de riesgo de sobrevivencia de la humanidad, nuevos aliados. Entre estos destacan los interesados en la salvaguarda de la ecología y del medio ambiente y contra los daños irreversibles como el cambio climático, cuya causa principal es la desmedida y voraz obtención de ganancias del capital. Los que luchan contra la discriminación en todas sus manifestaciones, como las de la clase social, de edad, de género, de etnia y preferencia sexual, los integrantes de los pueblos originarios, los migrantes y aquellos que, conscientes del peligro de la guerra, se manifiestan por una paz justa y duradera. Quinto, estamos empeñados en construir la alternativa clasista, la cual no puede ser otra que un régimen basado en la propiedad social de los medios de producción, dado que el capitalismo no puede ofrecer ninguna otra salida a la crisis generalizada que el establecimiento de un gobierno fascista. Sexto, rescatamos las grandes posibilidades de la divulgación del pensamiento crítico y de la dialogicidad como pilares de la refundación de la escuela para resistir la dominación capitalista y superarla, apoyados en el sustento teórico de la pedagogía crítica revolucionaria de los pedagogos Peter McLaren, Mike Cole, Peter Hughes y otros, así como en el pensamiento pedagógico crítico y en las experiencias de la educación popular de Paulo Freire, y en los legados de los destacados educadores de América Latina como Moisés Sáenz, Librado Rivera, José Martí, Simón Rodríguez, Félix Varela, Aníbal Ponce, Carlos Mariátegui, entre otros. Séptimo, destacamos que en lo relativo a nuestro país, el Estado mexicano se encuentra en un proceso de degradación y descomposición política generado por el ascenso de un grupo oligárquico que sirve al capital financiero, que utiliza a los partidos burgueses de manera indistinta y solo atendiendo a sus intereses lucrativos, a la vez que impulsa un proceso para restablecer un régimen de corte fascista, lo cual, de concretarse, retrasaría enormemente las posibilidades de cambio revolucionario en México. Octavo, sostenemos que, apoyados en la experiencia de los cambios realizados en América Latina, en los que han llegado al poder sectores de centro-izquierda, es necesario tomar enseñanza de que la sola toma del poder resulta insuficiente, si no va acompañada de cambios profundos en la estructura del sistema capitalista y contra el neoliberalismo. Noveno, hacemos un llamado para que los movimientos sociales y políticos de izquierda que actuamos en el país en la etapa actual, superemos nuestras diferencias y encontremos puntos de coincidencia, orientados a la necesidad de lograr el cambio revolucionario para aprovechar las extraordinarias posibilidades que para ello ofrece la actual coyuntura. Empezando por frenar el proyecto oligárquico del fascismo y contribuir al fortalecimiento de un gran frente que aglutine a todas las fuerzas democráticas, antiimperialistas y de izquierda, que evalúe las posibilidades de llevar al poder político a un nuevo bloque social antiimperialista y antineoliberal, que promueva la aplicación de un programa anticapitalista y que establezca una nueva democracia, la democracia de los trabajadores, la democracia del pueblo, en cuyo seno no tienen cabida los representantes de la oligarquía nacional e internacional. Una democracia en la que los trabajadores manuales e intelectuales predominen en el bloque social que asume el poder. Décimo, evaluamos como necesaria y muy benéfica para el movimiento por la transformación revolucionaria de la sociedad la realización de estos encuentros internacionales del pensamiento crítico Volver a Marx, los que deben seguir realizándose en otras regiones del país e incluso trascender las fronteras nacionales y realizar los esfuerzos porque se realicen en países latinoamericanos donde existan condiciones para ello. En este sentido, valoramos altamente la disposición mostrada por los delegados de Venezuela presentes en este evento, quienes ofrecieron explorar las posibilidades de que en este país sea considerado como sede el cuarto o quinto encuentro internacional del pensamiento crítico Volver a Marx. Décimo primero, manifestamos nuestra más amplia solidaridad con la sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de la CENTE, y con el pueblo michoacano ante los acontecimientos violentos suscitados en los últimos días, y exigimos a las fuerzas del orden el respeto irrestricto de los derechos humanos de la ciudadanía.
Asimismo, demandamos al gobierno federal el respeto a la soberanía de los poderes civiles michoacanos. Rechazamos que el combate al narcotráfico pueda constituirse en pretexto para que el gobierno federal interfiera en los asuntos que no son de su competencia. 12. Condenamos la política agresiva del imperialismo norteamericano contra nuestro país, expresada en la intromisión de la vida nacional, a través del Plan Mérida y de la instalación de una base regional de espionaje con la complicidad del gobierno espurio que encabeza Calderón. 13. Igualmente, denunciamos la ofensiva imperialista contra los pueblos de Latinoamérica que se manifiesta en hechos condenables como el criminal bloqueo contra Cuba, el golpe de Estado en Honduras, el intento de asesinato del presidente Correa de Ecuador, la instalación de bases militares norteamericanas en Colombia, al igual que condenamos el carácter genocida del expresidente de esa nación, Álvaro Uribe, las constantes agresiones contra la revolución bolivariana de Venezuela y el apoyo a los grupos oligárquicos que atentan contra la soberanía y la integridad nacional de Bolivia. 14. Manifestamos nuestra más amplia solidaridad con el pueblo de Haití y demandamos el retiro inmediato de tropas extranjeras de esa nación, que lo que necesita es apoyo efectivo para la reconstrucción del país y no fuerzas de ocupación disfrazadas de ayuda humanitaria. Y 15. Demandamos la inmediata liberación de los 5 héroes cubanos injustamente presos en las cárceles de Estados Unidos. En base a las anteriores consideraciones, expresamos nuestro compromiso de poner en práctica las siguientes medidas. 1. Construir a partir de este evento una red de intercambio permanente de organizaciones sociales, sindicales y políticas de la izquierda socialista de América Latina. Número 2. Asumimos la necesidad de combatir y transformar la estructura y la cultura patriarcal en nuestras sociedades y organizaciones, dado que el cuerpo de la mujer no produce conciencia de género. Nos comprometemos a promover entre hombres y mujeres la conciencia de género y promover la organización de las mujeres para que se conviertan en las impulsoras de esta propuesta, combatiendo el lenguaje sexista y la violencia de género, sexual y doméstica, por lo que en los próximos encuentros se incluirá este tema específico. Número 3. Pugnaremos porque se realicen las medidas legales y políticas para que se abran espacios en los medios de comunicación, específicamente para la comunicación alternativa de masas. A la vez que condenamos la arbitraria detención de Julian Paul Assange, director del sitio Wikileaks, a quien expresamos nuestra más amplia solidaridad y reconocimiento por haber puesto al descubierto pruebas fehacientes de la actitud imperialista de agresión e intromisión de la vida interna de las naciones, exigiendo su inmediata liberación. Número 4. Fortalecer la lucha ideológica y la educación política del pueblo, para lo cual nos proponemos crear los instrumentos necesarios, tales como nuevos espacios digitales y fortalecimiento de los existentes para el debate y difusión de nuestras ideas. Impulsar la construcción y realización de proyectos de educación política, particularmente escuelas de cuadros, en los que se incluya el intercambio de experiencias nacionales e internacionales. Número 5. Realizar el cuarto encuentro internacional del pensamiento crítico Volver a Marx en la ciudad de Oaxaca, atendiendo a la solicitud expresa de los compañeros de ese estado en el segundo encuentro celebrado en Guadalajara. En caso de no ser posible en esa ciudad, tomaremos en cuenta la autopropuesta de los delegados del Distrito Federal para que la Ciudad de México sea considerada como sede alternativa. Número 6. Integrar un equipo de coordinación nacional e internacional encabezado por el doctor Sergio Quirón Miranda, presidente de la Fundación McLaren de Pedagogía Crítica, para la realización de estos encuentros, de la que formarán parte un delegado de cada país. Por México, Jorge Cázares Torres; por Venezuela, Orlando Pérez Oropesa; por Colombia, Carlos Enrique Rivas Segura; por Cuba, Jesús García Brigos; y por Brasil, Alessandro dos Santos. Y 2 de cada una de las entidades federativas de nuestro país, así como los representantes de las organizaciones sociales y políticas que se adhieran a este proyecto. De la misma forma, crear un fondo común para financiar los proyectos que conjuntamente emprenderemos. Y número 7, promover acciones antiimperialistas coordinadas a nivel continental, como la Jornada Continental contra el Militarismo, que se realizará el 28
de junio de 2011 a instancia de los movimientos sociales de la Alternativa Bolivariana para las Américas. Morelia, Michoacán, a 11 de diciembre del año 2010. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Agradecemos a Jorge Cázares que nos haya recordado, haya dado lectura, para los que por primera vez participan en este tipo de encuentros, también contextualizar la realización de este cuarto encuentro internacional. Vamos a continuar con el programa y vamos a darle el uso de la palabra en esta ocasión para formalizar el inicio de los trabajos al doctor Sergio Quirós Miranda, presidente del comité organizador del cuarto encuentro internacional del pensamiento crítico Volver a Marx. Estimados compañeros del comité organizador y representantes de las organizaciones convocantes, distinguidos invitados especiales, compañero representante de la Embajada de Cuba, su distinguida esposa, compañera de la Embajada de Venezuela, estimados camaradas del Sindicato Mexicano de Electricistas, queridos conferencistas, Marta Harnecker, gracias por la visita, Peter McLaren, fundador de estos encuentros, Jesús García Brigos, impulsor internacional de estos encuentros, y ahora contamos con la distinguida presencia desde Brasil del doctor Ricardo Antunes. Apreciables asistentes, maestros, sindicalistas, obreros, académicos, sean todos bienvenidos a este evento filosófico, sociológico y político al que hemos denominado Volver a Marx. La idea de convocar a estos encuentros internacionales surgió al seno de tres organizaciones políticas originalmente. Por una parte se dieron los primeros debates en el Consejo Nacional del Partido de los Comunistas Mexicanos y de la Asociación Política Nacional Democracia Popular. Después la idea fue compartida por otras organizaciones como la Fundación McLaren de Pedagogía Crítica, la Organización Bases Magisteriales de Jalisco, por la Universidad de Guadalajara, la sección 18 del CENTE y el Instituto McLaren. En el camino se han ido incorporando y solidarizándose otras organizaciones como el Partido Popular Socialista, el Movimiento de Liberación Nacional, el colectivo La Tarea, el Movimiento Comunista Mexicano, el Partido Popular Socialista de México, el Sindicato de Trabajadores de Sedesol, el Frente Sindical Mexicano, la OPT, Organización Política del Pueblo y los Trabajadores, y desde luego el Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Por qué volver a Marx? Originalmente la denominación Volver a Marx se justificó por los convocantes en el hecho innegable de que el derrumbe del campo socialista y su desaparición, que había mostrado las debilidades de un régimen de socialismo verticalista, antidemocrático y por añadidura dogmático, habían provocado un natural y explicable desencanto en los partidarios del socialismo. Y es así como en la confusión causada por el desencanto de un modelo muy particular de aplicación del socialismo, afectó a la teoría general del marxismo. La generalización fue contundente hacia el marxismo.
declarando inviable, inválida y obsoleta esta teoría. Desde luego que en esta tarea los ideólogos de la derecha, los ideólogos del fin de la historia y de la posmodernidad, no fueron de ninguna forma ajenos. Sea como sea, el marxismo cargó con un saldo en su contra. Así, aquellas academias en las que antaño se examinaba el pensamiento de Marx, aquellas escuelas preparatorias de todo el país, en México, donde se leía los elementos fundamentales del materialismo histórico, las cátedras especiales de Marx y los sindicatos y organizaciones de izquierda que se inspiraban en los principios del marxismo, poco a poco se fueron alejando y en muchos casos hasta llegar a la plena negación del marxismo como teoría rectora de sus propias organizaciones. El resultado de este abandono no podía ser más trágico para la clase trabajadora del mundo, para los estudiantes y para los pueblos en general. Lo mismo que para los partidos políticos que con la ausencia del marxismo abrieron las puertas al pragmatismo y a su hermano gemelo, el oportunismo. El vacío ideológico, filosófico y político dejado por el marxismo fue de inmediato ocupado por las teorías de la colaboración de clases, las teorías idealistas de todas las denominaciones y tipos, agnosticistas, cristianas, nihilistas, grotescamente esotéricas, espiritualistas, practicantes del idealismo subjetivo en el campo de la filosofía, y la lucha de clases dio paso a la colaboración de clases. Las clases dominantes impusieron sin resistencia sus proyectos de explotación cada vez más cruda de los trabajadores. Hoy las evidencias de ese modelo, de ese impacto brutal sobre los pueblos, no podían ser más claras. En esos primeros años posteriores a la caída del campo socialista, la mentira, hay que reconocerlo, triunfó sobre la verdad. Se dijo, el comunismo cayó porque era un proyecto destinado al fracaso, porque era un proyecto que traía hambre, desocupación, migración masiva, despotismo, imposición y arbitrariedades contra el pueblo. Y hoy vemos que todas esas acusaciones, todas las calumnias e inventos que se decían a la gente para asustarla y alejarla de las ideas socialistas y comunistas, todo lo que se divulgaba acerca de si el comunismo triunfaba iba a ocurrir, ya está ocurriendo crudamente en el sistema capitalista. Decían que con el comunismo las familias se iban a separar. Hoy millones de familias de nuestro subcontinente están separadas por efectos de una migración masiva y continua que no cesa un solo día de fluir del sur al norte, en todos los continentes. Pese a que se arriesga la vida y en el camino quedan miles de personas que buscan salir de la pobreza. Se decía, el Estado va a imponer las reglas por la fuerza sin consultar a las mayorías y se establece el socialismo. Y lo que hoy vemos en todo el mundo es la imposición de las más atroces medidas económicas, como las que se imponen ahora contra los maestros y la educación, como las que se imponen ahora contra el Sindicato Mexicano de Electricistas, contra todos los pueblos, utilizando la pantalla de una democracia acotada por el dinero y la corrupción. Se decía, si se instala el socialismo, habrá pobreza y hambre en la mayoría de la gente. Pero hoy la quinta parte de la población mundial, unos 1.500 millones de personas, se debaten en la pobreza extrema. 4/5 partes de la población del mundo deben sobrevivir apenas con el 14% de la riqueza mundial, porque el 86% se queda en la quinta parte más rica. Se afirmaba que si se imponía el socialismo,
Los dirigentes políticos pertenecerían a un solo sector social y a una élite, y el pueblo no sería tomado en cuenta. Eso mismo es lo que hoy pasa en todos los países capitalistas desarrollados, en los que se ha impuesto una oligarquía que practica una democracia basada en el dinero y el capital y excluye en los hechos a las mayorías en la toma de decisiones. Todo aquello que la propaganda anticomunista empleaba para falsamente acusar al socialismo, hoy se ha hecho una triste y dramática realidad. Es por eso que debemos definir si el peso específico del desencanto con los regímenes del socialismo real es el determinante para el abandono del marxismo. Porque si lo que pretendíamos era rechazar una visión burocrática y antidemocrática del socialismo, no teníamos por qué descalificar a la teoría general del marxismo, lo cual equivale a echar al niño junto al agua sucia. Es verdad que ese abandono, que ese desencanto abrió las puertas a la llamada condición posmoderna, que se convirtió en un reforzador del propio desencanto, y cuyo eje central es la tesis del fin de las llamadas por ellos metarrelatos, entre los que ubicaban al marxismo. Es el posmodernismo la plena ratificación del nihilismo filosófico que tiene sus orígenes en Nietzsche y consecuentemente base de sustentación de la teoría de que nada hay que hacer, que el mundo es un caos y que ese caos es la forma natural de la existencia, que las cosas por sí solas se van a resolver o a empeorar, pero que en todo caso ninguna lucha vale la pena. Eso fue lo que se estableció durante estos años. Con estas tesis se dio paso pleno y franco, no solo al nihilismo, que pegó duro en las generaciones desde los 90 hasta la fecha, sino también a sus hermanos gemelos, el escepticismo, el agnosticismo y el hedonismo. La fe en el cambio se esfumó. La confianza en la lucha y en las potencialidades transformadoras de la clase obrera se diluyó en el mar del desencanto y se refugió en las prácticas consumistas ofrecidas por el gran mercado capitalista. Resulta difícil tener confianza en el cambio cuando el cambio deja de ser una prioridad, aunque, como ocurre hoy, sea cuando más se necesita. Pasadas ya casi 2 décadas de la desaparición del campo socialista, nosotros consideramos que era oportuno analizar colectivamente varias fuerzas disímbolas que en muchos aspectos diferíamos, pero que compartíamos la teoría general, examinar si estaban vigentes o no las ideas de Marx. Por esas razones se consideró la importancia de llamar la atención del mundo y hacer estos eventos. El primero, como aquí se ha dicho, se hizo en Mexicali en julio del 2009, con el apoyo siempre solidario del doctor Peter McLaren, a quien le hacemos un gran reconocimiento por su tarea. Y también del doctor García Brigos, quien permanentemente nos ha acompañado. En aquella ocasión nos acompañó un experto en el pensamiento y estudio de la teoría de Rosa Luxemburgo, que es el doctor Peter Hudis, que no se encuentra ahora con nosotros, más por razones económicas, porque sí lo queríamos invitar, pero nos faltó el recurso. Después, Bases Magisteriales de Jalisco se echó a cuestas la tarea de convocar ellos y organizar el encuentro en comunión con la Universidad de Guadalajara, la prestigiada Universidad de Guadalajara. Ese evento de Jalisco registró más de 1000 asistentes, y allí nos acompañó también el compañero Martín Esparza, quien dijo ahí un discurso muy emotivo.
Al siguiente año, la sección 18, que encabezaba Jorge Cázares, y de cuyo comité formaba el compañero Juan José también parte, quien es ahora el dirigente, se convocó en Morelia con un extraordinario encuentro, más de 1,500 asistentes. Ahí nos acompañó de Inglaterra el doctor Mike Hall, un profesor comunista, que también debíamos tener aquí presentes. Y nos acompañó de Chile el doctor Carlos Díaz Marchán. Hoy, al iniciar este encuentro, es oportuno hacer una aclaración que seguramente no es necesaria para los asistentes, pero sí para nuestros críticos que desde columnas periodísticas o espacios de la red social lanzan acusaciones y adjetivan a quienes consideran adversarios. Para ellos, aclaramos que no nos reunimos aquí los devotos de una religión, ni los nostálgicos seguidores de un dogma de fe, tampoco un grupo de seguidores de un líder intelectual al que consideramos infalible y ausente de todo error. Todo lo contrario. En los anteriores eventos hemos dejado constancia de que no formamos parte de esas tribus dogmáticas que consideran a Marx una especie de Dios infalible. Tenemos nuestras convicciones marxistas, fincadas en el análisis objetivo de la realidad, con sus aciertos y errores, y nos reunimos para ver lo que en el siglo XXI está vivo y vigente del pensamiento de Marx, y lo que por circunstancias de los cambios ha dejado de tener plena vigencia. Hoy nos reunimos convencidos de que la necesidad de volver a Marx, convencidos de las potencialidades transformadoras que genera esta teoría, convencidos de que Marx fue certero en su análisis del capitalismo y las consecuencias que sobrevendrían sobre los pueblos. Una vez que llegara a las etapas culminantes de su desarrollo, pero convencidos también de que hay cambios importantes que obligan a repensar y recrear algunos planteamientos marxistas. Esta idea fue expresada por los propios creadores Marx y Engels. En relación al manifiesto comunista, escribieron la cita textual: algunos puntos deberían ser retocados, dicen Marx y Engels. El mismo manifiesto explica que la aplicación práctica de estos principios dependerá siempre y en todas partes de las circunstancias históricas existentes. Nos reunimos, pues, en la convicción de que Marx tuvo razón en muchos de los principios teóricos y metodológicos que descubrió. Como precisa Eagleton en su libro ¿Por qué Marx tenía razón?, Marx tiene el mérito de ser el primer pensador que construyó una epistemología nueva para comprender e identificar ese objeto histórico denominado capitalismo, clarificar de dónde y cómo surgió, descubrir sus leyes, su funcionamiento y, lo más importante, cómo ponérsele fin. Y Newton descubrió las fuerzas invisibles que llamamos fuerzas de gravedad, y Freud dejó al descubierto el funcionamiento de un fenómeno invisible conocido como el inconsciente. Marx desenmascaró nuestra vida cotidiana y develó la hasta entonces imperceptible identidad que denominó modo capitalista de producción. Respecto a la necesidad de volver a Marx, pretensión nuestra que puede ser calificada de absurda, pues es una teoría, como dicen, obsoleta, que con la caída del socialismo supuestamente demostró su inviabilidad. Al respecto, un pensador que pudiéramos decir conservador, un pensador por lo menos no marxista, el filósofo catalán Eugenio Trías, considerado uno de los filósofos más influyentes después de Ortega y Gasset, recién fallecido lamentablemente hace unos 2 meses, escribió lo siguiente: ningún clásico de la economía política liberal puede hoy por hoy servirnos de inspiración. Dice él: breve ha sido el reinado de Adam Smith, que algunos quisieron en estos últimos años restaurar.
El único clásico, dice Trías, que puede todavía inspirarnos, convenientemente releído, repensado y recreado, es de nuevo Carlos Marx. Lo afirmo con la autoridad distante que puede darme no haber sido nunca un discípulo devoto, ni de su doctrina, ni de sus seguidores. Lo afirmo con la convicción de que algunas de sus instituciones o concepciones no pueden ser olvidadas, a menos que persistamos en ser ciegos en relación a los caracteres de nuestro mundo. Solo el tan maltratado y saherido Carlos Marx puede sernos útil, quizá en la presente coyuntura. Es preciso volver nuestra mirada a ese proclamado perro muerto y a su obra ingente, con el fin de repensar de arriba abajo sus instituciones, sus conceptos, sus categorías, desde un horizonte filosófico libérrimo y desapegado, liquidador de todo escolastismo. Así escribió el filósofo catalán sobre Marx. Planteamos entonces a la clase obrera volver a Marx, porque como Lenin lo dejó bien claro, sin teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria, pero tampoco sin práctica revolucionaria no hay teoría revolucionaria. Y esto tiene que ver con las luchas de resistencia que hoy se dan en nuestro país y en todo el mundo contra las políticas voraces y depredadoras del capital financiero. No podemos llevar al éxito esas luchas si solo luchamos en el terreno económico o en el terreno de los derechos laborales. Debemos luchar por el objetivo político superior de sustituir este régimen de miseria y explotación que nos conduce a pasos agigantados a la barbarie por un régimen social superior, más democrático y más humano. Es indispensable vincular estas luchas hacia la construcción de un porvenir más allá del capitalismo. Por eso debemos volver a Marx. Por nuestra parte, en este encuentro en particular tenemos cuestionamientos que resolver, partiendo de las enseñanzas que nos han dejado estos años de reflexión sobre qué fue lo que falló. En primer lugar, fue un error considerar que había una sola forma de aplicar la teoría en la construcción del socialismo en todas las épocas y todos los tiempos. Hoy no podemos excluir las diversas propuestas que surgen respecto a la aplicación del marxismo. Todas las voces tienen el derecho a ser escuchadas, aunque en el análisis debe quedar claro cuáles son las oportunas para el momento actual. Todos sabemos que han surgido propuestas que parten de una ruptura epistemológica y que erróneamente y de manera anticipada son rechazadas antes de ser escuchadas o comprendidas. Es el caso de la propuesta del profesor Holloway de cambiar el mundo sin tomar el poder, o la propuesta de Aníbal Quijano, el peruano teórico, quien nos habla de la centralidad de la categoría de raza frente a la clase social, y de la tesis de la colonialidad del poder, sosteniendo la tesis de que hemos fallado porque compartimos la misma epistemología original de los dominadores, o la novedosa tesis del ecosocialismo, que llama la atención acerca de la masiva y acelerada destrucción del medio ambiente por responsabilidad del capitalismo y su propuesta de que solo con el cambio de estructuras puede detenerse. Debemos tener la capacidad de escuchar, analizar, discutir y tomar las decisiones que correspondan al respecto, pero no incurrir en el error de antaño de descalificar o incluso acusar de reformista cualquier propuesta diferente. Hay temas que debemos iniciar, en su caso, continuar el debate para que sigan discutiéndose. Consideramos que vale la pena discutir por qué el marxismo, que con esta crisis tremenda del capitalismo deja prueba fehaciente de su validez, por lo menos como la más certera teoría crítica del capitalismo, no ocupa hoy el lugar que debiera estar ocupando en los debates en las universidades, en los sindicatos, en los colectivos académicos, de obreros, de intelectuales, de partidos de izquierda, para examinar con mayor objetividad
las condiciones de sus propias luchas y definir el rumbo que han de seguir para remontar ese estado de cosas. Por otra parte, un ineludible deber de los marxistas aquí reunidos es hacer un ejercicio de autocrítica y preguntarnos por qué la izquierda mexicana no ha sido capaz de construir estrategias que le permitan, respetando las autonomías y las diferencias, construir más espacios de congruencia, más espacios de unidad en la acción, más acciones unitarias para incidir con mayor peso específico en la política nacional. ¿Por qué la izquierda mexicana no abandona el canibalismo trágico que lo ha llevado a la pulverización? Examinar con espíritu crítico si es indispensable la creación del partido único de la clase obrera o si los cambios en el contexto determinan que es por una coincidencia de una multiplicidad de agrupamientos y movimientos que se puede trascender en esta lucha. Examinar si son las diferencias teóricas de nuestras propias interpretaciones del marxismo la causa principal y en todo caso discutir esas diferencias o si son cuestiones coyunturales que con voluntad pudiéramos superar. Examinar si el peso del dogmatismo y su derivación, el sectarismo, siguen siendo el obstáculo principal. Respecto a ese tema del dogmatismo, hoy adquieren mayor validez las precisiones que hiciera el doctor Vicente Lombardo Toledano respecto a que había tres formas de negar el marxismo. La primera, decía Lombardo, es hacerlo abiertamente. La segunda es deformarlo. Y la tercera, hacer del marxismo un dogma. Las tres lo niegan. Nosotros debemos analizar cada una de estas formas de negar el marxismo. Particularmente las dos últimas, que son las que conciernen a la izquierda, y de manera muy particular la tercera. Básicamente porque lo que menos requerimos hoy, frente a la velocidad de variación de los acontecimientos internacionales, es una interpretación dogmática del marxismo. Al contrario, lo que necesitamos es una recreación del marxismo a partir de su sólida base teórica. Lo que necesitamos es examinar los acontecimientos internacionales a la luz de las nuevas lecturas de Marx, que consideren las diferencias en el contexto en el que el filósofo escribiera sus obras y el actual, con todas sus semejanzas y diferencias radicales. En este sentido, creo que nos puede aportar mucho las reflexiones del doctor Peter McLaren, estudioso profundo del marxismo, conocedor de las tesis contrarias del posmodernismo, porque Peter incluso fue discípulo de Foucault y de otros posmodernistas. Conoce a profundidad los argumentos de la parte contraria y creador de nuevas respuestas a las nuevas preguntas que se hacen hoy. Pero en ese sentido también nos pueden aportar grandes enseñanzas los conceptos derivados de una praxis revolucionaria singular de la maestra Martha Harnecker, quien desde el Instituto para la Memoria Popular Latinoamericana ha realizado singulares y acuciosos análisis marxistas actualizados en el contexto moderno. Estamos seguros que nos darán luz para la discusión en las mesas de trabajo las aportaciones teóricas que realiza el doctor Antunes, de Brasil, profundo conocedor y analista de las nuevas formas en que se nos presenta el capital, con particulares análisis marxistas respecto al mundo del trabajo, que es su especialidad. El socialismo en Cuba es un referente ineludible que nos aporta la riqueza en el análisis de un país que con interpretación creativa del marxismo ha sabido sortear, no sin grandes dificultades, los cambios radicales de la geopolítica internacional. Sin duda que los análisis del doctor García Abrigo serán de gran utilidad para el trabajo en la mesa de las experiencias marxistas latinoamericanas. Hoy tenemos la oportunidad de analizar temas esenciales de la teoría revolucionaria que tienen impacto en la toma de decisiones de la izquierda y en el diseño de estrategias para la lucha. Entre ellos es necesario considerar el papel del sujeto de la revolución. ¿Hay acaso un nuevo sujeto de la revolución? ¿Es la clase obrera el sujeto de la revolución? ¿O si ese sujeto se ha ampliado?
La destrucción de la biodiversidad y las amenazas de la extinción del género humano, ¿acaso han favorecido que el sujeto de la revolución se amplíe a otros sectores? Que tienen conciencia de que está en juego la supervivencia misma del género humano. Una de las enseñanzas de la caída del socialismo real es la de que no hay una verdad única, válida para todo tiempo y para todo contexto. Por ello estamos obligados a pensar seriamente la novedosa propuesta del socialismo del siglo XXI, aplicándose hoy en la República Bolivariana de Venezuela. Valorar su capacidad de resistencia durante ya más de 10 años de constante asedio de las fuerzas reaccionarias de dentro y fuera de ese país. Con el mismo interés debemos explorar los aportes de la lucha social y política en Bolivia y en el Ecuador. Compañeras y compañeros asistentes, nuestros críticos nos pueden llamar soñadores, locos o idealistas, porque luchamos por una utopía esperanzadora que rescate la vida plena para los seres humanos, porque luchamos por un ideal que se puede ver muy lejos, pero que es una necesidad histórica si la humanidad no quiere verse en peligro de extinción. Luchamos por un mundo mejor y eso justifica nuestras luchas. Enhorabuena por su decisión de formar parte de este ejército de soñadores. Muchas gracias. Fueron las palabras del doctor Sergio Quirós Miranda, presidente del comité organizador de este cuarto encuentro del Internacional del Pensamiento Crítico, Volver a Marx. Para terminar esta primera parte de nuestro evento tenemos 3 mensajes más. Voy a pedirle al señor Juan José Ortega Madrigal, secretario general de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, si es tan amable de pasar al micrófono. Maestro, luchando, también está enseñando. Bueno, es una sorpresa la participación que nos brindan. Damos un agradecimiento a todos los compañeros que hacen posible un encuentro como este, con el permiso de la mesa, con la participación de todos los asistentes a este cuarto encuentro internacional del pensamiento crítico. Consideramos que hoy, en un momento tan difícil que la sociedad mexicana enfrenta, un gobierno con toda la crudeza del fascismo, del verticalismo, de la imposición, con una serie de reformas estructurales que atentan contra el patrimonio político, social, cultural de los pueblos, los espacios de discusión y análisis que se dan en este momento tienen una gran importancia. Por eso, la sección 18, como uno de los referentes que aglutina la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, abraza el esfuerzo y reconoce la importancia del mismo justo en el momento crítico en donde el pensamiento reflexivo debe de ser parte importante de la formación del ser humano para dar una verdadera interpretación, una lectura muy precisa del momento histórico que estamos viviendo, de la necesidad y el compromiso de que los seres humanos, las voces que significan la indignación, las manos y las mentes que generan las riquezas deben de estar en torno a una sola idea: la emancipación de un pueblo trabajador para lograr que los medios de producción estén y vuelvan a manos de la clase trabajadora. Una de las grandes premisas del pensamiento crítico es una lectura que nos dé la condición de la indignación, del asombro, de la organización, para poder estar en las condiciones de combatir, no nada más desde la resistencia, sino desde la construcción, los gobiernos fascistas
imperialistas entregados a la burguesía. Hoy, las reformas estructurales, con todas sus implicaciones, que van más allá de arrebatar el patrimonio económico, sino que atentan contra los principios fundamentales del ser humano, son la causa de que el movimiento democrático, de que los grandes referentes de trabajadores como el SMED y como todos aquellos que nos dimos cita el día 1 de mayo para manifestarnos en contra del gobierno, estemos generando las condiciones de una gran insurrección pacífica, civil, pero con la característica de una verdadera organización desde las bases, desde los pueblos, para decir un ya basta, para decir que hay un pueblo organizado con la condición de defender nuestros ríos, nuestros bosques, nuestras montañas, pero sobre todo la condición digna del ser humano. En estos espacios la crítica sigue vigente. El pensamiento en sus tesis y en sus propuestas de Carlos Marx es una herramienta que debemos todos de utilizar para tener claridad. No va a haber ningún factor extraño que venga a salvar al pueblo. Tiene que ser el pueblo, pero con los espacios de formación, con los espacios de congruencia que nos da la lucha. Hoy, este pensamiento crítico sigue teniendo vigencia, sigue teniendo los principios del socialismo como una de las bases principales que nos dan claridad en nuestro objetivo de lucha. El legado para la clase trabajadora es importante, y he aquí que todos y cada uno de los que estamos participando en este cuarto encuentro internacional debemos de abrazar los principios filosóficos, epistemológicos, creativos de un pensamiento que hoy más que nunca es vigente, y es vigente porque, ya lo decía, la voracidad de la clase política nos está llamando de manera urgente a la organización y a la construcción de un movimiento desde las bases sociales para poder hacer frente a las propuestas que tratan de arrancarnos la condición humana. Desde luego que la sección 18, este gran referente que ha estado presente en la lucha nacional junto con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, aplaude estos esfuerzos, se une a ellos, y vemos que en el contexto nacional esta herramienta que de aquí tendremos que llevarnos todos será una de las más usadas para despertar conciencias, para la agitación y para la construcción de este movimiento digno. Por eso, todos los aquí presentes, a nombre de la Coordinadora Nacional, a nombre de la sección 18, reciban un fraterno saludo, un gran aplauso y un gran reconocimiento al esfuerzo que se viene realizando. El despertar de las conciencias es importante y esto es la base de la misma. Enhorabuena, compañeros, adelante en la construcción de este proceso reflexivo. Muchas gracias. Fueron las palabras de Juan José Ortega Madrigal, secretario general de la sección 18 del Sindicato de Maestros. Vamos a cederle hoy el uso de la palabra a el compañero Ernesto Amaru Lucena Pérez, del Sindicato Nacional de la Fuerza Unitaria Magisterial de Venezuela, a quien le pedimos que nos acompañe en este micrófono. Muy buenos días. Con permiso del presidio, yo voy a ser muy breve y contundente. Primero que todo, quiero agradecer a la sección 18 por el recibimiento de ayer, acá en México. Primera vez que dejo mi patria, y bueno, y estoy acá en México. En este evento, me reuní con algunos compañeros ellos me recomendaron
que se hiciera estilo de una denuncia bien contundente que está amenazando el proceso revolucionario bolivariano en Venezuela. Nos están censurando, a pesar de que tenemos los medios comunitarios, pero estamos siendo bien censurados y por esta derecha que está siendo financiada por el imperio norteamericano, y ya tenemos bastante muertos, tenemos 10 camaradas muertos, tenemos sedes de CDI quemadas, que es donde están los médicos cubanos, el convenio con Cuba, casas de partido y bastantes vehículos oficiales quemados. Entonces con contundencia hago esta denuncia acá y queremos formar parte de que en la declaración de DF que se construya esté bien enmarcado esto de los ataques que está sufriendo la revolución bolivariana. Y bueno, y lo otro también es de motivo de información, donde nosotros ya contamos con nuestro primer presidente, obrero y chavista, que es Nicolás Maduro. También para compartir las experiencias del proceso revolucionario bolivariano, estoy a la orden. Tenemos una propuesta para la declaración y bueno, para compartir esa información que de repente no les llega a ustedes. Sé que tienen mucha curiosidad sobre la ley del trabajo, que está entrando en vigencia ahorita el 7 de mayo. El presidente obrero la firmó ya para que entrara en vigencia, y me alegró mucho ver a una camarada de Caracas, acá en México, no sabía que estaba acá. Yo soy hijo de guerrillero en Venezuela, tengo el único venezolano exiliado de Venezuela, mi familiar que está acá en México, lo ha acogido México, lo acogió en el año 82, y bueno, vengo de esa represión que sufrimos en la época de los gobiernos de la ultraderecha en Venezuela. Entonces estoy a la orden y espero contribuir bastante en este encuentro internacional con todos los sectores que están acá. Muchas gracias. Gracias. A continuación, vamos a pedirle al compañero Hugo Wilkins Méndez, representante del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro del Uruguay, que nos haga el favor de acudir a este micrófono para darnos un mensaje. Venimos de Uruguay, la tierra de Artigas, un país que intenta alinearse en la corriente de lucha por justicia social que recorre nuestro continente. Venimos a traerle un saludo fraterno y revolucionario a los comunistas mexicanos que están en la ardua tarea de recuperar el pensamiento de Carlos Marx y, por qué no, de su invalorable compañero y amigo Federico Engels. Somos militantes de un movimiento Tupamaros que acepta en sus filas varias corrientes de pensamiento, al igual que nuestro Frente Amplio, gobernante hoy en el país, donde se han reunido para luchar por un Uruguay mejor, cristianos y marxistas-leninistas. Pero hay un eje fundamental en el accionar de nuestras organizaciones: luchar por la justicia social. Los 42 años que hace pocos días festejó el Frente Amplio no estuvieron exentos de peligros y desencuentros. A la brutal represión que vivió nuestro pueblo con asesinatos, tortura, desapariciones, cárceles y exilios, hay que sumarle la confusión ideológica que vivió la izquierda con el fracaso del llamado socialismo real. Pero en América Latina, la estrella brillante de la Revolución Cubana mantuvo en alto la esperanza. Gracias a ella y a las nuevas fórmulas instrumentadas por una izquierda que resurgía de la mano de indios, obreros, campesinos y pobres de la ciudad y el campo, incluso sectores militares revolucionarios como Chávez en Venezuela,
Hoy podemos redoblar esa esperanza y hoy la izquierda o el progresismo ha logrado hacer retroceder al neoliberalismo en sus fundamentos más reaccionarios en aquellos países en que gobierna. Los que creemos en el marxismo-leninismo debemos ser capaces de responder a los nuevos problemas que el mundo actual nos plantea, sin sectarismo, con la sencillez y humildad con la que viven nuestros pueblos, defendiendo la unidad de los desposeídos, que es la razón de ser de nuestras luchas. Luchar por defender y ampliar la democracia conquistada, sacarla a las calles, a los campos, a las fábricas, hacerla realmente participativa para poder construir verdaderas sociedades de justicia donde viva y trabaje ese hombre nuevo que soñó el Che, el hombre comunista. Quiero terminar con las palabras de nuestro líder tupamaro, Raúl Sendic, cuando decía que debemos construir con los hombres millones de columnas donde se pueda asentar una sociedad socialista. Muchas gracias. Bien. Para terminar esta parte inaugural, vamos a escuchar las notas de la Internacional interpretada por los compañeros de la Trova Cósmica de Aarón Villa. Les entregamos una por escrito la letra de la Internacional para que todos lo interpretemos. Arriba los pobres del mundo, arriba todos a luchar por la justicia proletaria, nuevo mundo nace ya. Destrocemos todas las cadenas de esclavitud tradicional. Y quienes nunca fueron nada, dueños del mundo hoy serán. A la lucha, proletarios, al combate final. Y se alcen los pueblos con la Internacional. A la lucha, proletarios, al combate final. Y se alcen los pueblos con valor, con la Internacional. Ya no queremos salvadores que sirvan solo al capital. En adelante los obreros impondrán su voluntad. Al burgués quitemos lo robado y todos juntos libres ya. Por el deber decidiremos y cada quien lo cumplirá. A la lucha, proletarios, al combate final. Y se alcen los pueblos con la Internacional. A la lucha, proletarios, al combate final. Y se alcen los pueblos con valor, con la Internacional. Nosotros los trabajadores del mundo, ejército de paz,
debemos de poseer la tierra que nos roba el holgazán, y el gran trueno rasgue las tinieblas que cierran paso a la verdad. Y cuando nuestra aurora brille, un mundo surgirá. A la lucha, proletarios, al combate final, y se alcen los pueblos con la internacional. A la lucha, proletarios, al combate final, y se alcen los pueblos con valor, con la internacional. Unidos. Bien, vamos a hacer un receso de unos breves minutos para dar inicio posteriormente con la primera de las conferencias programadas para este día, este primer día de actividades. El receso sería de 15 minutos y iniciaríamos con la conferencia a cargo del doctor Peter McLaren de los Estados Unidos, con el nombre Vigencia del marxismo en el siglo XXI. 15 minutos, compañeros. Les pedimos mucha puntualidad. La tierra gime en la oscuridad. Compañeros. Bien, compañeros, pues llegamos a la final de la presentación de este foro que es internacional, un encuentro internacional
regresar a Max, que se llevará a cabo, inicia el día de hoy, el 3, mañana continúa y termina el día 5 de mayo del 2013. Se van a llevar a cabo interesantes ponencias, por lo que les invitamos a quedarse con nosotros. En unos breves instantes vamos a ver si podemos obtener la invitación o algunas palabras de nuestro secretario del Exterior, José Humberto Montes de Oca, o del secretario general Martín Esparza Flores. Entonces vámonos un ratito, vamos a dejarlos un ratito únicamente con la imagen para que podamos, a ver si podemos traer a alguno de nuestros compañeros.